Continuamos en el grado de Historia de las Religiones en la UNED. Y vamos a hablar de la historia que comienza en Sumer, una historia de dioses y que termina con guerras y demonios. ¿Por qué estudiar a los sumerios? De manera general, los textos de historia sitúan en Mesopotamia la cuna de la civilización. Sin embargo, no siempre tenemos a la mano el conocimiento sobre la civilización sumeria que ahí se desarrolló. Es más común que se conozca algo sobre la antigua Babilonia, pero la historia raramente reporta los antecedentes culturales de Sumer. No es extraño, puesto que las primeras investigaciones sobre Sumer por parte de europeos a finales del XIX concluyeron con investigaciones publicadas hasta la década de los años 30 del siglo XX. Después se formaron centros de investigación especificados en la lengua sumeria, entre ellos uno en Pensilvania, Estados Unidos, de manera que no fue sino hasta la década de los 50 cuando se tuvo ya un conocimiento más amplio de la escritura cuneiforme y de la lengua sumeria. En la actualidad existen muchas traducciones de las tablillas escritas en sumerio o en acadio y siguen encontrando material arqueológico en las excavaciones más recientes en la región. Entre los más importantes sumerólogos de nuestra época tenemos a Samuel Noah Kramer. En 1956, Kramer examinó el legado literario que se encontró debajo de los montículos de Sumer. Sorprende encontrar que una civilización que existió hace cerca de 6.000 años deja un legado cultural importante. En el índice de las tablillas de Sumer se encontró que en cada capítulo, de los 28 que contiene, se describe algún ámbito de la vida en Sumer, instituciones políticas como un congreso bicameral, textos históricos que describen una edad heroica, textos literarios que tratan desde cuestiones cosmogónicas y teológicas hasta proverbios, himnos y lamentaciones. Tenían conocimientos de medicina, técnicas agrícolas, colegios, códigos legales, reformas sociales y hasta registros contables y administrativos. Sin duda, una de las obras que permitió el desarrollo de las ciudades de Sumer fueron las hidráulicas. Gracias a ellas se volvieron cultivables y muy prósperas las tierras cercanas a los ríos Tigris y Éufrates. Estudiosos de los temas bíblicos han buscado en Sumer, y especialmente en los textos traducidos al acadio, antecedentes interesantes. Hay una lista de gobernantes antidiluvianos, un relato del mismo diluvio, una versión equiparable a la de Adán y Eva, y una cantidad de nombres de ciudades, personajes y situaciones que aparecen en la Biblia. El ser considerada Sumer la primera civilización de los tiempos históricos con registros en escritura cuneiforme la hace un objeto de estudio de interés, como antecedente de la Biblia, como modelo para lo que posteriormente sería la mitología griega, etc. Sobran razones para inducirnos a estudiar a Sumer. Desde otras perspectivas, hay investigadores que se sienten atraídos por el conocimiento de esa civilización a fin de rastrear las influencias externas que pudieron haber incidido en su desarrollo. Hay también quien admira la literatura sumeria, tan imaginativa, tan profunda y tan bella. Y bien, ¿para qué estudiar a Sumer? Desde América, una civilización tan lejana en el espacio y en el tiempo. Porque parece, dijo Kramer, que en el fondo todos somos sumerios. Quiere decir que es parte de la cultura universal, por eso podemos hasta cierto punto entender a los sumerios. También porque hay un interés creciente en entender al mundo antiguo, un mundo que no se fue totalmente, sino que persiste en nuestro inconsciente personal y colectivo, un mundo no muy diferente al que se creó en Mesoamérica. Entender a los sumerios es entendernos a nosotros mismos. Sumer cautiva y apasiona, ofrece algo que todos buscamos, una explicación del mundo, el sentido de la vida, a quien busca la edad de oro de la humanidad. Sumer le presenta un bosquejo, una civilización paradisíaca orientada hacia la paz y la armonía, con abundancia, con sentido comunitario, con formas civilizadas para resolver todo tipo de conflictos, como un gusto estético muy refinado para crear en su arquitectura, en su música, en su literatura, una educación ética y moral de tan alto nivel que pareciera que nos descuidaron ninguno de los valores que hacen la vida en sociedad y la vida personal valiosas. Ante tal desarrollo humano, alcanzado hacia unos 6.000 años, no puede uno sino que sentirse cautivado y ávido de entender cómo se conjugaron los aspectos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, normativos y religiosos, literarios, para hacer seguir esa grandiosa civilización. En palabras de sus sabios, Sumeria fue una civilización sagrada, planeada, diseñada y dirigida por los seres que vinieron del cielo, los Nefilim. Ellos habitaron Mesopotamia desde antes de la creación del hombre. Estos seres o dioses contaban con todo el conocimiento para crear la civilización, de ahí que ésta fuera producto de un plan divino, no un gran grupo humano que gradualmente desarrolla su sociedad y su cultura, sino la aparición de criaturas humanas a las que los dioses han de dar todas las herramientas para sobrevivir y para satisfacer a sus creadores. Así se explican los sumerios la aparición de la agricultura, la ganadería,
la minería, la irrigación, las artes y oficios y la organización política. Por supuesto, se abre un interrogante respecto a las causas que llevaron a la decadencia y a la extinción de la civilización sumeria. Inevitablemente uno se pregunta, ¿y por qué se perdió Sumer? O inclusive, ¿por qué terminan las civilizaciones? Decaen, se degradan, se extinguen, desaparecen. Sumer nos da la respuesta. Eso es lo que vamos a compartir en estos escritos. Muchos sincretismos con culturas aledañas tuvieron lugar y a pesar de que desapareció la civilización sumeria, su herencia cultural pervivió a través de otros pueblos del cercano oriente. Pero después de Sumer comienza otra historia de la humanidad, otros valores, otras costumbres, otras formas de relacionarse con los dioses del cielo. Los dioses del cielo y de la tierra partieron. Hablemos de los dioses en la cultura sumeria. Los dioses son los fundadores de las ciudades e intervienen en el destino de esta. Los dioses toman parte en el devenir histórico de Sumer. Veamos ahora en qué sentido juegan un rol importante en esta civilización. Sabemos sobre los dioses sumerios porque quedaron dibujados en innumerables tablillas de arcilla, esculturas y partes de templos que fueron excavadas hace cerca de 150 años. También aparecen en los muchos mitos y en toda la literatura sumeria, incluyendo los himnos, ya que los dioses siempre son los protagonistas. Cuando los sumerólogos descifraron la escritura cuneiforme, se encontraron con un material muy rico en descripciones sobre las cualidades de sus dioses y diosas, sus templos, sus actividades en la tierra, su enorme influencia civilizadora y, por supuesto, la epopeya de la creación. A la cabeza del panteón sumerio está una pareja de dioses creadores. En una de sus tablillas, los sumerios dejaron una lista de dioses que formaban una dinastía de 21 parejas. Al frente de esa dinastía aparece An, como el dios principal, que habita en la morada celestial y quien tiene 3 hijos, Enlil, Enki y Nishursa. Con ellos quieren llegar a la tierra y forman ahí su hogar. Todos están emparentados y ubicados jerárquicamente, donde los 12 dioses más grandes pertenecen al gran círculo superior. 50 son los grandes dioses, 7 son los dioses que fijan las decisiones de los destinos. Fuera de este círculo hay más de 100 dioses que intervienen en las actividades humanas, lo que aparentemente originó un acusado politeísmo. Tal vez hay un error de comprensión si se toma en cuenta que un mismo dios puede tener distintas advocaciones y distintos nombres, como Enki, que también es llamado Nudimu, y en los primeros tiempos se referían a él como Ea, relacionado con el agua y la sabiduría. Es más, mientras más importante era el dios, más nombres o epítetos tenían, hasta tener unos 50 nombres. También hay que tomar en cuenta que el politeísmo permite destacar distintos aspectos divinos personificados en cada dios, o como señalábamos, en cada advocación de un mismo dios. Existen también dioses que pertenecen a los cielos, como Apsu, Tiamat, Azar y Kishar, dioses del cielo y de la tierra, y dioses que fueron enviados al inframundo para establecer sus dominios en él. Los principales dioses del cielo y la tierra, que son los más cercanos al pueblo sumerio, tienen como prerrogativa el trasladarse a otros lugares, atraviesan el Apsu y llegan a la morada de los dioses, al lugar donde realizan las creaciones. Aunque algunos investigadores consideran casi imposible reconstruir la visión del mundo y los valores religiosos de Sumer, creemos que hasta cierto punto sí es posible. Tal vez no tengamos una visión completa de su teogonía, pero a partir de muchos mitos sí podemos responder a las cuestiones básicas de su religión: el poder creador de los dioses, los valores que transmitían a los humanos, los principios y las reglas de convivencia, el destino humano y sus límites, y la relación de los hombres y los dioses a través de sus manifestaciones sagradas. Como todas las religiones arcaicas, la religión sumeria le da importancia a lo relacionado con la creación y la fertilidad. La diosa Namu crea por partegonesis al dios del cielo, An, y a la diosa de la tierra, Ki. Existía una unión-separación entre el cielo y la tierra. Así, hay dioses del cielo que no aparecen en los mitos, dioses más ligados a la tierra, los del cielo y la tierra y los del inframundo. En todas las actividades creativas participan dioses masculinos y femeninos. Los dioses masculinos aportan la idea de lo que se ha de crear, el semen, y el destino de lo creado. Entre ellos sobresale Enki, el dios de la sabiduría, cuya comprensión no es solo racional, sino visual y auditiva. Su conocimiento se obtiene oyéndolo hablar de un problema, el que tiene los secretos de los dioses, los secretos del Omme, creador de dioses, hombres y destinos. Simbolizan a Enki como el toro que se aparea con el río. Gracias a Enki, el Tigris y el Éufrates servían para la prosperidad de los sumerios. Enki nombró al dios Enbilulu,
para que fungiera como el inspector de los canales y se encargara de los ríos. Él llamaba a la lluvia y puso al dios Inshkur a cargo de la tormenta. Puso a la diosa Asnan como responsable de los granos y los vegetales. A Dumuzi le encargó ser el dios pastor de los rebaños. Las diosas femeninas llevan a cabo el acto de creación con sus manos, experimentan, mezclan y moldean. Entre las diosas no creadoras sobresale Inanna, la reina del cielo, la amante voluptuosa, la herédula del dios An, prototipo de la belleza femenina, pero también una diosa ambiciosa, caprichosa, consentida de los dioses. Ella estaba a cargo de la ganadería, de las respuestas oraculares respecto de las guerras, el tejido y la confección de las vestimentas, tenía el poder de destruir lo indestructible y de hacer que perezca lo imperecedero. En sus cultos se tocaban instrumentos musicales especiales que acompañaban los cantos y los himnos dedicados a esta diosa. En tiempos acadios se la llama Istar y se la relaciona menos con la fertilidad y más con la guerra. También se encuentran deidades concebidas como femeninas y masculinas como Nisubur, visir de Inanna. Un rasgo característico de la literatura sumeria es la confrontación de los opuestos. De hecho, muchos poemas tienen la forma de una competencia entre opuestos que pueden ser dioses femeninos y masculinos, dioses con visiones y posturas diferentes frente a las decisiones que hay que tomar, aunque lo interesante de los sumerios es que esa competencia permite destacar las cualidades distintivas de cada uno, los distintos ángulos de un problema, la dificultad de tomar una decisión justa y al final no vence uno de ellos, sino que terminan conciliando, cooperando y complementándose. Como los políticos. Ciudades, montañosas, ríos y todo lo que existe en la naturaleza está a cargo de un dios o una diosa. Siempre están presentes los dos géneros, como en el caso de las ciudades, donde los rituales tienen que ver con las nupcias sagradas. Si a cargo de la ciudad está una diosa, los sacerdotes son del sexo masculino, en caso contrario son las sacerdotisas quienes realizan el ritual. Los dioses fueron concebidos como antropomórficos, forman familias y manifiestan sentimientos de fidelidad. También planean, actúan, comen y beben. De ahí que en las ofrendas se colocaran ricos platillos y bebidas de los que los dioses tomaban sus aromas. Son sobrehumanos y sobrenaturales, poseen a veces el ojo de la vida y el ojo de la muerte. Tienen una sabiduría superior y un poder que llamaríamos mágico. Los dioses pueden tomar distintas formas, hay posibilidad de metamorfosis divina. Los dioses tienen poderes, pero también deberes, funciones, derechos y prerrogativas, y todo ello queda indicado en los relatos mitológicos. Entre ellos hay jerarquías, por ejemplo, los Anunnaki, destinados a permanecer en nuestro planeta, que no podían regresar al cielo. 7 de ellos son enviados al inframundo para juzgar a los muertos. Entre los dioses también hay disputas, aunque su estructura jerárquica determina la forma en que se resuelven. La última palabra la tiene Enil, uno de sus epítetos de Nunamir. O su padre, An. A veces el consejo de los dioses supremos toma la decisión última. Aunque todos los dioses son superiores a los humanos, en los mitos poseen pasiones y debilidades, cuasi humanas, que tal vez se usan para exhibir la vida humana como si se tratara de un espejo. Así tenemos que los dioses son imperfectos, pueden cometer actos reprobables, entre estos violaciones sexuales, cometer errores, emborracharse, volcarse en ira, tener celos, etc. Cada dios tiene su personalidad y sus propias debilidades, pero todos los actos indebidos son exhibidos y tienen consecuencias. En ocasiones los demás dioses se encargan de corregir y de frenar los errores. Los dioses son inmortales, aunque la mortalidad comprende la idea de muerte y resurrección. El dios Enki estuvo a punto de morir por la maldición de la diosa Ningussar, al haber comido Enki las 8 plantas que ella creó con el semen del mismo Enki, pero que se le estaba prohibido comer de ellas. Esto me suena. Finalmente fue perdonado y curado por la misma diosa, creando otras diosas para curar sus órganos enfermos. Cabe hacer hincapié que una de las diosas que fue creada a propósito de las enfermedades de Enki fue Ninki, la señora de la costilla, o de la señora de la vida. Ti es costilla en sumerio, pero también significa la que hace la vida. Si bien existía un grupo de sacerdotes que tenían un contacto más directo con los dioses, la forma en que cualquier persona podía conocer algo de los dioses era a través de los mitos, que en realidad son textos sagrados en forma de poemas que tratan sobre historias de los dioses y que deben de verse difundido ampliamente, ya que lo sagrado permanece la cultura. Mediante estos poemas se conocían las particularidades de cada dios, sus facultades y atributos, sus deseos, sus hazañas y sus faltas. Los poemas fueron escritos por los escribas, anónimamente. Se supone que los mitos fueron transmitidos por los propios dioses, los sabios y los descendientes de algún personaje ancestral famoso transcribían los poemas bajo la supervisión de los sacerdotes.
Todos los dioses se inclinan a la verdad. La rectitud y la justicia están en contra de la opresión, la injusticia y la maldad. Aman a los seres humanos. En el Enuma Elis, los hombres son los obnubilados. Protegen sus ciudades, ordenan el destino de las tierras y la gente y los dirigen con justicia. Enki, en especial, atiende a las necesidades humanas de alimento, refugio y vestido, pero su palabra es tan poderosa como el veneno puede paralizar a un ser humano. Escucha los himnos que entonan con los brazos en alto, las plegarias, las lamentaciones de hombres y mujeres que se congregan en los templos para glorificar y venerar a sus dioses. Enki pone a cargo del universo al dios Sol, Utu, un dios que no solo tiene un aspecto celestial, sino que es el divino juez, quien preserva el bien, el dios del destino. A los Anunnakis, dioses de rango inferior, les asigna un lugar para vivir en la tierra. Ellos tienen prohibido regresar al Apsu, a la morada de los dioses. Y es para liberarlos del trabajo que decidió Enki crear a la humanidad, porque los Anunnakis se habían quejado, estaban por rebelarse, cuando la diosa Ninmah despierta a Enki para que ponga el remedio. La humanidad fue creada para asistir a los dioses, por lo tanto han de proveer a los dioses con beneficios y han de trabajar mientras los dioses descansan. Una vez hecho el plan, Enki se dirige a la diosa y le dice que esa criatura ya existe. Lo describen como un hombre en estado salvaje, que con mucho esfuerzo los dioses trabajaron para formarlo, que lo tome y realice un acto de magia, que mezcle el barro de Arzu, que haga el molde con la imagen de los dioses y se la pegue. En el Enuma Elis es Zulumu, el dios que aporta el molde de la humanidad, y que en este trabajo de creación se apoye en otras diosas. Textualmente dice Enki: haz los sirvientes de los dioses que ellos produzcan sus dobles. En uno de los poemas de Gilgamesh aparece la respuesta de la diosa Mami o Nintu, y le dice a Ea que es él quien tiene la habilidad para crear, porque Ea Enki puede limpiar todo. Él le puede dar el barro para formar a la nueva criatura. Lo del barro me suena. Enki hace los rituales de limpieza en distintos días del mes para purificar a los dioses, y en el poema de Dios y la humanidad mezclados, dice Enki que habrá que sacrificar a uno de los dioses para mezclar la carne y la sangre divina con el barro. Así los dioses y los hombres quedarían unidos. En el cuerpo de ese dios está un espíritu. Señales de ese espíritu se manifestarán en los seres vivos y así no se olvidará que el espíritu existe. Cabe aclarar que el Apsu es el mar primordial. Ahí está la casa de los dioses. El Apsu rodea la tierra, de ahí que también sea el lugar del inframundo. Todo lo creado, la humanidad y los animales sale del Apsu y brota a la tierra. El epíteto metafórico del Apsu es el carnero salvaje. En el Apsu guardó Enki los destinos de la humanidad. Allí también los modificó un día. Los dioses tienen cualidades morales y virtudes éticas superiores a los hombres y el poder de decretar los destinos, dictar las órdenes divinas, sobre todo en el caso de los 7 dioses principales. El hombre, en cambio, no conoce el destino, solo tiene que seguir las órdenes divinas. Ellos juzgan a la humanidad, pero sus deseos y motivos son inescrutables. Una palabra sumeria, me, aparece en muchos de los mitos, aunque no se cuenta con una traducción exacta. Se sabe que con esta palabra se referían a las leyes divinas, los decretos irrevocables y universales y los destinos creados ex professo para la fundación de la vida civilizada de los seres humanos. Enki era el dios que los controlaba y los distribuía desde Eridu, en el Apsu. Los Me se referían a las instituciones políticas, religiosas y sociales de los hombres, a las artes y artesanía, a la música y a los instrumentos musicales y a una variedad de leyes relativas a los procesos y los patrones de conducta, así como sobre cuestiones intelectuales y emocionales. Todas estas leyes eran fundamentales para la civilización. En uno de los mitos, Inanna y Enki, la transferencia de las artes de la civilización de Eridu, Eres, Uruk, se relata cómo la diosa Inanna astutamente se apodera de los Me, aprovechando el momento en que Enki ha bebido demasiado, para transportarlos a una ciudad en la que ella es patrona. Así se convierte en la reina de todos los Me. En Enki e Inanna, la organización de la Tierra y sus procesos culturales, la misma Inanna menciona los 94 Mes que contenían la carga que transportó en el barco celeste hasta su ciudad, decisiones que se deben tomar sobre muchos asuntos, artes y oficios, el sexo, la música, el reino, la cerveza, etc. En una de las canciones de
Enki y su palabra, un canto al que monta las olas. Se cuenta con cuando se multiplicaron los seres humanos, los llevó a casa, donde estaban los me, pero que ahí quitó el me de la vida, pues otros nuevos me, y le ordenó a la humanidad, Mulu o Lu, que no conciliar los me con mucho énfasis. Enki ordena que la humanidad no debe pretender poseer los me. El tema del diluvio en los textos sagrados de la antigüedad dan la oportunidad de penetrar en las creencias en torno a la creación humana. Por lo que respecta a los sumerios, el diluvio Abubu fue acusado y causado por los 7 dioses del mal, causantes de la muerte y el miedo. El diluvio se menciona en varios mitos, como en el de Atra-Asis y los Gilgamesh. La versión más antigua señalaría que si algo molestaba a los dioses era que la humanidad se multiplicara en exceso. Aparentemente, en uno de los me se indicaría el tema demográfico. La sobrepoblación sería así un mal y una forma de violación a los decretos divinos, también que el hombre pretendía tener sus propios decretos, en franco desafío a los dioses, y su prerrogativa de establecer las leyes divinas para la conducción humana. Así sería la sobrepoblación, el ruido, el caos, lo que motivó a los dioses que enviaran el diluvio. Lo del diluvio también me suena. De acuerdo con el nuevo esquema para la humanidad ideado por Enki, cuando se vuelve a poblar la tierra, Enki junto a la diosa Ninmah corrige la creación humana. Después del diluvio, los seres humanos viven con un límite de 120 años, modifica algunos me, retira otros, entre ellos el de la vida, y añade 7 clases de humanos incapaces de reproducirse. Aunque Enki se preocupa de que también ellos tengan fijado su destino, en este caso se trata de darles un oficio útil para la sociedad. La creación humana fue motivo de un gran banquete en el que los dioses exaltaron a Enki, pero aturdidos por la cerveza, la diosa Ninmah y Enki comienzan a discutir. La diosa reta a Enki diciéndole que ahora iba a decretar a su capricho los destinos buenos o malos de sus criaturas, y así crea 6 tipos de seres anormales y defectuosos: ciegos, artríticos, paralíticos, con poco semen, mujeres frígidas, individuos sin falo ni vulva, y a todos ellos les asigna Enki un destino, pero le advierte a Ninmah que ahora él va a crear un Umu, un hombre débil en cuerpo y en espíritu, un ser enfermo de la cabeza, que no puede hablar, que no puede llevarse la comida a la boca, que no se puede sentar, ni acostarse, ni construir una casa, ni comer pan. Ninmah se enoja y dice: «Has creado a un ser que no está ni vivo ni muerto». Y él le responde: «A todas tus creaciones yo les di el pan. Ahora tú debes hacer lo mismo con mi creación». La obligación de los humanos era reverenciar a los dioses, hacerles peticiones, lamentos, oraciones, cantarles sus himnos. Saben que los dioses tienen secretos, que conocen la inmortalidad, conocen las plantas que pueden rejuvenecer. Una prueba de que son distintos a los humanos es que pueden vencer el sueño, y con esa prueba convencen a Gilgamesh de que él solo es un humano, aunque tenga una parte divina.